Hola amigos, bienvenidos una vez más a una semana de transmisión. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46, ¿verdad? El cual la Biblia lo titula El juicio de las naciones. Y se me hace muy pertinente compartir sobre esto porque estamos estudiando cómo estar preparados para la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Estudiamos varias parábolas que anteceden esta porción de la palabra y ahorita vamos a ver, ¿verdad?, que una de las mejores maneras que nosotros tenemos para esperar al Señor es poder servir a otros. Quiero invitarte a que leamos esta porción. Mateo 25:31 dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Él respondiendo les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces también dirá a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y bueno, este pasaje enfatiza la importancia que tiene el poder servir a los demás en sus distintas necesidades. Y dice aquí que Dios va a separar a sus creyentes fieles de aquellos que son falsos. Y la mejor evidencia que tenemos nosotros de demostrar que somos creyentes fieles es en la forma en que nosotros actuamos. Ahora, quiero primeramente dejar en claro que la Biblia dice que nosotros somos salvos por fe. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 nos habla sobre esto. Nosotros no podemos ganarnos el cielo por las obras buenas que hagamos, porque nosotros seríamos los que compraríamos la salvación y la obra de Jesús en la cruz se haría ineficaz. Pero dice aquí la palabra en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros somos salvos a través de la fe en Jesucristo. El Señor llevó en la cruz del Calvario el peso de nuestros pecados y Él a través de su sangre preciosa ha lavado y perdonado cada uno de nuestros pecados. Somos salvos por la fe en Jesús. No podemos ser salvos por las obras que hagamos. Sin embargo, todo aquel que ha sido salvo tiene, verdad, una consecuencia, que es el poder servir a los demás y el poder hacer buenas obras, como lo dice aquí en el versículo que acabamos de leer, donde dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios preparó
obras buenas para que andemos en ellas. Las hacemos no porque tengamos que hacerlas para ganarnos el cielo ya lo ganó Jesús, pero sí es una evidencia el que nosotros podamos, ¿verdad?, tener un comportamiento adecuado, correcto, de amor hacia nuestros semejantes. Todo cristiano, ¿verdad?, debe de reflejar el amor de Jesús, y de eso se trata esta porción. Dice aquí la palabra que el Señor utiliza, ¿verdad?, como simbolismo a dos animalitos, que son las ovejas y los cabritos. Ahora, las ovejas y los cabritos pueden habitar juntos y pastar juntos en el mismo lugar. Sin embargo, estos animalitos son diferentes, y vamos a ver algunas de las diferencias de las ovejas y de los cabritos. Ya hace algunas semanas que compartí el Salmo 23, había hablado acerca de algunas de las características de las ovejas. Hoy vamos a ver un poquito sobre esto para ahondar. Las características de la oveja son las siguientes. Son seres indefensos. No tienen uñas para arañar. No tienen dientes para morder. No tienen cuernos para herir. La oveja no pelea. La oveja es un animalito muy noble. La oveja es un animalito que es fácil de pastorear, de traer. Tienen un corazón, ¿verdad?, como el corazón de Dios, un corazón como los hijos de Dios. Las ovejas se dejan esquilar cada cierto tiempo. Ellos no ponen resistencia a nada. Las ovejas comen en un solo lugar, no andan de un lugar para otro. Son animalitos muy tranquilos. Ahora, a diferencia de las ovejas, tenemos a los cabritos. Los cabritos son completamente distintos. Los cabritos son muy inquietos. Siempre están dispuestos a atacar a alguien, ¿verdad? Si tú llegas a un corralito, cuídate del cabrito porque ese se te deja venir. Los cabritos huelen mal, ¿verdad? Porque como son animalitos muy inquietos, se meten en todos lados. Entonces un cabrito, un chivito huele muy feo. Brincan las cercas, se comen los botones, ¿verdad? Se comen la ropa, lo que tú dejes, ¿verdad?, en un lugar. Si tienes cabritas, vienen y te lo jalan, te lo rompen, se lo comen. Son animalitos muy inquietos, no tienen paz. Son animalitos que hieren, son vengativos, son rencorosos, son violentos, no perdonan nada. La cabrita se ocupa de sí misma. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de convivir o de observar tanto a las ovejas como a los cabritos, pero las cabritos siempre se suben a la basura, se suben a las piedras, o sea, siempre están como en alto. Y esto nos habla de una característica del cabrito, que se exalta a sí mismo. O sea, un cabrito es la representación de alguien que nada más vive para sí mismo, se enaltece a sí mismo. El cabrito come de todo, hasta basura, gritan mucho, son agresivos, se pelean entre sí. Y vemos la diferencia entonces entre las ovejas y los cabritos, son diferentes. La ovejita es noble, es sumisa, tiene corazón de Dios, pero el cabrito, ¿verdad?, es inquieto. El cabrito grita mucho, hace mucho ruido y se enaltece a sí mismo. No podemos domar a un cabrito, son tremendos los cabritos. Bueno, entonces vemos aquí la diferencia entre ambos. El cabrito vive centrado en sí mismo, mientras que la oveja tiene el corazón de Dios. Y nos habla de la misericordia que tenemos que brindar a diario. Si tú y yo conocemos a Jesús, tenemos que reflejar el carácter de Jesús. Y Jesús, ¿verdad?, dice la palabra que es como el cordero que fue llevado al matadero. Nos habla del amor, de la nobleza, de la tranquilidad de la oveja y del cordero. Y nosotros, si somos sus hijos, tenemos que reflejarlo. No hacemos las buenas obras para ganarnos el cielo, pero sí es una consecuencia de nuestro conocimiento y de nuestro amor hacia Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que el Hijo de Dios tiene que manifestar esa misericordia. Y el día de hoy estamos en un momento en donde
qué importante es y va a ser el que nosotros mostremos misericordia para con los demás. Y bueno, recordemos que todo aquello que hagamos, tanto bueno como malo, va a tener una recompensa. Y es como si se lo hacemos directamente al Señor. ¿Qué pasaría si Jesús en carne viniera donde estamos nosotros? ¿Qué haríamos? Pues seguramente lo atenderíamos, lo serviríamos, quisiéramos que estuviera bien, ¿verdad? Nuestro Señor, porque le amamos. Bueno, Él no está con nosotros físicamente en carne, pero si nosotros queremos servir al Señor, tenemos que aprender a servir a los demás, a ser amorosos, a ser misericordiosos. Y la misericordia de la que habla la palabra de Dios aquí incluye primeramente el atender las necesidades básicas. Dice aquí: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, necesité vestido y tú me cubriste, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo en un tiempo de mucha necesidad. Yo espero, ¿verdad?, que todos, incluyéndome a mí, tengamos ese corazón de Dios como para poder brindarle en amor, en compasión, en misericordia, algo que nosotros tengamos al necesitado, porque ahorita hay mucha necesidad. Es cierto que la Biblia también nos habla en el capítulo 24 de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, pero es un desafío para nosotros los que conocemos a Dios, a que nuestro amor no se enfríe. Ciertamente hay mucha gente abusiva, hay mucha gente que se aprovecha, pero que existe ese tipo de gente, no provoque que nuestro corazón se cierre, porque dice aquí la Biblia que cuando nosotros podamos brindarle algo al necesitado, es como si se lo estuviéramos haciendo directamente a nuestro Dios. Entonces, la misericordia incluye el poder atender una necesidad básica de alguien más. Nos habla, ¿verdad?, de ayudar al desprotegido, al forastero, al que está fuera de su lugar, una persona que requiere de protección de alguna manera. Y el poder brindársela es lo que nos dice aquí la palabra, mostrar ese amor y esa compasión. Nos habla también de la ayuda emocional y espiritual que podemos darle a alguien, de la comprensión hacia el enfermo, hacia aquel que está encarcelado. Si tenemos esa oportunidad, que Dios mueva nuestro corazón para nosotros poder darle esas palabras de aliento, esas palabras de vida. Ahora vamos a ver en Mateo 12:7 cómo nos habla de la misericordia. Mateo 12:7 dice el Señor: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Dios quiere que mostremos misericordia, que no juzguemos. Aquí la palabra no nos dice, ¿verdad?, que hay que juzgar por qué se encarceló, o por qué no tiene el pan, o por qué anda fuera de su lugar de origen. No nos dice eso, simplemente nos dice: inclina tu corazón, enamoras a esas personas. Por eso dice aquí, Dios quiere misericordia. Él no quiere que nosotros nada más, ¿verdad?, estemos practicando una religión. Él quiere que demostremos su amor y que no juzguemos, que no condenemos a los demás, porque a veces así somos, damos pero estamos condenando. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos compasivos y que manifestemos el amor que Él tiene para con el mundo, porque el Señor, el único que tiene aquí en la tierra para hacer sus manos, sus pies y su voz, pues somos nosotros, ¿verdad? Entonces, hagamos esa obra. También dice en Mateo 5:7, hablando acerca de la misericordia, Mateo 5:7 nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando tú y yo somos misericordiosos, podemos estar seguros que el día que nosotros necesitemos de esa misericordia, alguien más va a extender su mano hacia nosotros. Y lo hacemos no porque esperemos una recompensa o porque nos vaya bien el día de mañana, sino que eso va a ser un resultado de cómo nosotros nos vamos a comportar con los demás. La Biblia también nos habla en Santiago 2:14-20 de que es importante que la fe que nosotros tengamos la podamos expresar en obras. Santiago, vamos a ver Santiago 2,
14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, primero es la fe, el que creamos en el Señor, el que tengamos esa comunión con Él, y como consecuencia deben de venir las buenas obras. Y estamos viviendo en un tiempo de gran necesidad, en donde una palabra tuya de aliento es muy importante, en donde una oración que tú hagas por alguien es importante, en donde una pieza de pan, algo que tú puedas brindarle de lo que tú tienes y de lo que tenemos en casa, ¿verdad? Que a lo mejor alguien dice: es que a mí no me sobra. Casi a nadie nos sobra, pero el que podamos compartir con el necesitado, recuerden que lo estamos haciendo como para el Señor. Y hacer esto es una buena manera de poder esperar que el Señor venga por nosotros, porque nos va a encontrar haciendo lo que a Él le agrada. Y entonces, ¿verdad? Nos va a decir, como dice aquí su palabra: vengan, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes. Dios te bendiga mucho y yo espero que esta palabra haya sido de bendición y de edificación para tu vida.